a ver si conseguimos que esto funcione, porque es lo que digo, ahora mismo estoy con el web. A ver, Dana. A ver si me deja. Vale, esta es. Vale, ¿veis la pantalla? Punto Sí, importante. sí, estamos viendo el grupo de recursos, sí. Vale, perfecto. Vale, entonces, eh, a ver, déjame un segundo de coloque, ya os digo, disculparme porque son esos días que dices tú, hoy se me ha juntado todo. Todo lo malo que te puede ocurrir te pasa. Entonces, bueno. Vale, bueno, pues por empezar un poco, recapitulando. Como comentaba Antonio, pues la segunda parte, donde ya nos meteremos un poquito más en la parte más de cacharrear, ¿no? Más técnica de lo que tenemos un poco dentro de Data Factory. Pero sí hay una cosa que quería recalcar, ¿no? Entonces voy a ir avanzando, ¿vale? Porque todo esto ya lo vimos el otro día, cargas de datos, queríamos subirlas para hacer nuestro entorno analítico y luego poder hacer con ellas lo que quisiéramos, distintas tipologías de carga de datos, ETLs, ¿vale? Enfoque, bueno, esta parte ya lo estuvimos viendo el otro día de los triggers, cómo somos capaces de subir información, pues que el usuario cuando sube algo, pues directamente cargarlo y no hacerlo de una forma más en un momento específico, ¿no? Del día, que planifiquemos nuestra carga. Entonces, bueno, pues todo eso lo estuvimos viendo el otro día, o sea que tampoco no voy a pararme aquí, ¿vale? Pero sí quería ver esta slide, ¿vale? Porque el otro día ya os comenté que para mí yo creo que es de las más importantes de todas las que teníamos. El otro día, voy a poner aquí el punterito, ¿vale? No me hace gracia. Estuvimos viendo un poco cómo ir desde arriba hacia abajo. Vimos nuestra actividad, los datasets, los linked services. En esta ocasión voy a ir un poco al revés, voy a ir de abajo hacia arriba porque hay una cosa que quiero que entendáis, ¿vale? Y es que si vais a trabajar con Data Factory o ya trabajáis con Data Factory, si os tenéis que llevar algo de esta sesión, es el concepto de parametrización, ¿vale? O sea, debéis acostumbraros a pensar siempre cuando vayáis a hacer cualquier cosa, de qué forma puedo parametrizarlo. ¿Por qué? Porque yo he visto en proyectos, en muchos proyectos, que se empieza a trabajar, se empiezan a hacer cosas, se empiezan a hacer cosas y te encuentras con un montón de conectores, un montón de datasets, pipelines, evidentemente, cada uno para hacer un montón de cosas diversas. Entonces, hay una explosión de objetos dentro de Data Factory que yo me he encontrado que a veces es que eran cosas realmente inmanejables y proyectos que han llegado eh, a cumplir con, o sea, a cubrir los límites que te proporciona Data Factory. Y luego veremos algunos de los más importantes, ¿no? Desde mi punto de vista, pero han llegado a cubrirlos. Entonces, si os tenéis que llevar algo, siempre el concepto de parametrizar y el segundo de modularizar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que os digo que os va a permitir luego el poder jugar y trabajar de una forma mucho más flexible con vuestros servicios, ¿vale? Entonces, como veíamos el otro día, pues los integration runtimes van a ser las máquinas donde nosotros vamos a ejecutar. Por encima de estas máquinas lo que tenemos es esta parte de configuración, por decirlo de alguna forma. Entonces, no sé el conocimiento que tendréis vosotros, pero aquellos que vengamos del mundo de programación o tengamos ya alguna experiencia, cuando nosotros tenemos que conectarnos, por ejemplo, contra una base de datos, eh, un SQL Server, un Oracle, lo que fuera, desde nuestra aplicación y tenía distintas conexiones a distintas bases de datos, yo no me bajaba distintos drivers. ¿Vale? Evidentemente, a ver, si son bases de datos distintas, sí, pero para conectarme a un SQL Server me bajaba el driver y ¿qué es lo que hacía? Parametrizaba la conexión para cada base de datos, parametrizaba lo que yo necesitaba, pero el driver que había por debajo es lo mismo. Yo solamente le pasaba cuáles eran esos valores para realizar esa conexión. Lo mismo con los datasets. O sea, teníamos esas capas de persistencia y todo esto que teníamos por ahí, y supongo que seguirán todavía en la parte de desarrollo web, o este mismo enfoque en el que tú tenías configuradas como unas plantillas en donde tenías cuáles eran tus datos, cuáles eran las queries, de forma que fuese mucho más sencillo el procesamiento. Entonces, lo que tenemos que trabajar siempre aquí en Data Factory es
en esa idea de intentar parametrizar para poder reutilizar lo más posible todos nuestros elementos, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo vimos el otro día. No me voy a entretener mucho más, ¿vale? Vamos a la demo porque mi objetivo, como os digo, era en estas sesiones hacerla mucho más práctica. Entonces, a ver si consigo cerrar esto. Esto lo bajamos por aquí y un segundo. Esta es, vale, tenerla aquí por ser mejor. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestro grupo de recursos? No sé si lo vimos el otro día, realmente no me acuerdo exactamente hasta dónde llegamos, entonces voy a intentar hacer un poquito de repaso general. Me voy a centrar sobre todo en Data Factory, ya vimos el otro día que Synapse y Data Factory son primos hermanos en esto, tiene algunas pequeñas diferencias, pero básicamente podemos considerarlas que vamos a trabajar con ellos de la misma forma. Entonces, una cosa que siempre tenéis que trabajar cuando estéis con Data Factory es integrarlo o conectarlo contra vuestro Key Vault. El Key Vault no entra ahora mismo exactamente en todo lo que tiene, pero al final es el elemento en donde nosotros vamos a ir almacenando todas las cadenas de conexión que nosotros podamos necesitar para, pues eso, conectarnos contra una base de datos, contra un data lake, lo que sea, de forma que extraigamos esas cadenas o esas parametrizaciones del código de nuestro Data Factory y luego a la hora de hacer los pases a producción o de moverlos entre entornos sea mucho más sencillo, ¿vale? Si nosotros entramos, por ejemplo, aquí en el Key Vault, ¿vale? Normalmente funcionará ya con las Access Policies, tú tienes aquí identificadas, ¿vale? Tú lo tienes. Para que lo tengáis rápido, hacéis por aquí un Create. Normalmente os digo que le pongáis un Get y un List, ¿vale? Nosotros vamos a jugar siempre con los permisos, es decir, al final un permiso no deja de ser una entidad clave-valor en donde nosotros le vamos a pasar al Key Vault la clave y él nos va a dar el valor. ¿Ese valor qué es? Puede ser una password de base de datos, puede ser una cadena de conexión completa a una base de datos, como las que utilizaremos nosotros luego en el ejemplo, un token de conexión contra el data lake, bueno, puede ser cualquier cosa. Entonces nosotros pues seleccionamos esto. Como siempre, el menor número de permisos que necesitemos, ¿vale? Siempre hay get y list o incluso el get si queremos asegurarnos que no tengamos acceso, ¿vale? El principal. Entonces, si yo pongo aquí cuál era el nombre que tenía para buscarlo, ADF, aquí tengo, ¿vale? Es exactamente el mismo que teníamos antes, ¿vale? ADF Intelligent Data Platform, que es el que teníamos aquí. Entonces, bueno, si yo le dijera next y luego lo crease, pues tendríamos esto. Pero con esto ya tendríamos nuestra conexión creada o la capacidad desde nuestra Data Factory poder conectarnos. ¿Vale? Vamos a salir de aquí. Entonces, esa capacidad de poder conectarnos contra nuestra Data Factory. Y luego, lo que tenemos son nuestros secrets. Yo aquí lo que tengo, por ejemplo, es el token de mi acceso al Data Lake y lo que es mi cadena de conexión contra la base de datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Vale? Aquí tengo el original, pero bueno, lo que tenéis que ponerle es algo de ese tipo. Data Source, SQL Server, ¿vale? Esto lo tenéis normalmente en la base de datos. Cuando llegáis aquí, vuestro servidor, Connection String, ¿vale? Son estos campos. Lo que pasa es que, bueno, tenéis que poner aquí el dato, tu password, lo que tú necesites, ¿vale? Pero básicamente es esto mismo. Tú se lo pones aquí el secret, evidentemente con las parametrizaciones del servidor, de la base de datos, del usuario, de tu password, de forma que simplemente luego lo recuperes desde el Key Vault y puedas atacar con ello, puedas directamente conectarte ya contra la base de datos. Entonces, lo primero que trabajéis con Data Factory o con Synapse es conectaros conectaros siempre a través o utilizar el Key Vault, ¿vale? Key Vault para poder conectaros. Bien, si ahora nos vamos a Data Factory, ¿vale? Lo primero que vamos a ver van a ser estos Linked Services. Yo aquí tengo creados cuatro Linked Services. El primero es el Key Vault, ¿vale? Este no nos queda más remedio que crearle y este vamos a tener aquí, pues los valores, ¿vale? Asignado por el sistema. Aquí poco podemos parametrizar, ¿vale? Bueno, podríamos incluso metérselo si fuera necesario, pero bueno, aquí realmente si tuviéramos varios Key Vault, pero si tenemos solamente uno, se lo ponemos, pero podríamos parametrizarlo, como luego lo veremos con los otros elementos. Cuando yo, por ejemplo, me quiero conectar contra un Data Lake, yo puedo, por ejemplo, aquí hacer un nivel de configuración en el que yo le digo, oye, entrar manualmente, le digo cuál es la ruta que yo tengo montada para atacar contra mi Data Lake
Y luego ya le digo aquí, oye, conéctate con el Key Vault, le estoy diciendo el token, ¿vale? A ver si la tenemos por aquí, secrets, ¿vale? El token que le tengo por aquí, ¿vale? Y ya con esto ya podría conectarme. Entonces yo le doy aquí, hago un test connection, como lo tengo enganchado el Data Factory, o sea, el Data Factory con el Key Vault, al hacer referencia al Key Vault que tengo aquí enganchado, me va a decir conexión exitosa. Pero el objetivo nuestro, aquí estamos, en cierto modo, esta conexión estamos forzándola a que solamente nos funcione contra un data lake. Y no es el objetivo, no es lo que nosotros queremos. Estamos hablando de intentar parametrizar. ¿Por qué? Porque si yo a lo mejor me encuentro con que tengo, no suele ser lo normal, pero bueno, que tengo a lo mejor 20 data lakes o quiero configurar 20 conexiones, que tengo que hacer 20 elementos, 20 linked services para poder trabajar con ellos, pues esto puede ser una auténtica locura. Entonces, es lo que os digo, podéis encontraros con una explosión de componentes y de elementos que puede hacerlo bastante complicado. Entonces, este es el parametrizado, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta parametrización? Si os fijáis, yo le estoy pasando por aquí unos parámetros, es account name, ¿vale? Que este es el valor que yo le he pasado aquí, se los he puesto por default para que los tengamos, pero bueno, esto nos lo va a pedir luego lo veréis. Entonces es el name y el secret. ¿Este secret quién es? El que veíamos antes, este guión token que teníamos por aquí. Luego veremos que aquí yo se lo estoy poniendo como default, cómo se lo pasamos. Pero si yo hago el test connection, bueno, perdonad, entonces yo tengo estos valores y si os fijáis aquí, lo que yo tengo aquí puesto es el linked-services.accountName. Es este parámetro que yo le he puesto aquí. Y el valor del Key Vault se lo estoy pasando por aquí, ¿vale? Entonces, si yo ahora hago ya un test connection, imaginaros que estos son los parámetros que yo le paso y si no pasa nada, deberíamos conectarlo. Con esto que tenemos, que ya he conseguido un linked services que me vale para todos los data lakes que yo tenga. Ya no necesito tener que estar creándome un montón de linked services cada uno para un contenedor o para trabajar con data lake, con un propio storage o lo que sea. La idea es siempre trabajar así, intentar hacer estas parametrizaciones para que así solamente tenga uno. De la misma forma, por ejemplo, hago lo mismo con la base de datos. ¿Vale? Yo aquí le estoy diciendo, oye, base de datos test, ¿cuál es el? Estamos con el Key Vault, aquí le estoy metiendo la conexión completa, es la que veíamos antes, aquí de base de datos, que le paso todos los valores. El servidor, el usuario, el esquema, todo, se lo paso todo por aquí. Entonces yo le digo, oye, el Key Vault, conéctate con este, que es este parámetro que yo tengo aquí, generado. Ahora aquí yo le hago un test connection porque no le puse el valor por defecto, ¿vale? Para que no vierais los detalles, pero realmente esto lo que hace es que se conecta contra el Key Vault y con esto podemos hacer ya la ejecución, ¿vale? Podríamos hacer la ejecución y podríamos recuperar ya este valor, ¿vale? Es lo que os decía, intentar siempre parametrizarlo todo lo que podamos. Si subimos un nivel, más ya a nivel de los datasets, esto mismo tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Los datasets, si os acordáis el otro día lo que teníamos aquí a nivel de pipelines, esto es el CDC, es una cosa nueva que han sacado en Data Factory hace poquito, todavía como veis está en preview. Los datasets, como veíamos el otro día, un dataset es el elemento que me relaciona o me dice cuál es el dato que yo voy a extraer, ¿vale? Es mi conjunto de datos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un dataset, yo aquí lo que le pongo es, oye, como a mí me está pidiendo mi linked service, me está pidiendo este valor, cuando yo selecciono, vamos a intentar crear uno, ¿vale? Para que lo veáis. Mi dataset, SQL Database, si no me da linked service, database test, ¿vale? Entonces este vamos a llamarle, luego le borre, pruebas. ¿Vale? Si os fijáis, me está pidiendo este valor. Como yo tengo definido en el linked service, yo tengo aquí yo le tengo dicho que me tienen que pasar este parámetro, él me lo pide aquí. Si yo no le paso este valor, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo necesita. Entonces, de esto ya conseguimos parametrizar de una forma muy cómoda también estas conexiones, porque yo puedo tener un dataset genérico que me ataque contra distintas bases de datos.
y además jugando con ciertos componentes que tengamos en Data Factory, en donde yo le paso la query, que también puede ser parametrizable, puedo jugar con todo eso, tener un montón de componentes, todos ellos parametrizados, y simplemente ir leyendo de base de datos para poder ejecutarlos. ¿Vale? Entonces tenemos esto, por ejemplo, este voy a borrar. Entonces, aquí tenemos esta conexión que tenemos contra la base de datos. La parametrización, ¿os acordáis que teníamos antes? Para poder acceder al Data Lake Storage parametrizado, tenemos que pasarle el nombre y el token. Pero no solo eso, sino que nosotros además, para poder conectarnos contra un fichero, en este caso un CSV, hay que decirle cuál es el contenedor, la ruta y el nombre del fichero. Entonces, para mí, va a ser completamente transparente. Esto me va a permitir conectarme contra cualquier Data Lake y recuperar cualquier fichero CSV. Ya no tengo que preocuparme de hacer uno específico para cada uno de ellos. Lo estoy parametrizando. Se lo estoy pasando todo como parámetros, ¿vale? Aquí tenemos los parámetros que tiene que recibir este dataset. ¿Cuáles tiene que recibir? Pues este es el token y el name que teníamos aquí antes, ¿vale? Estos dos. Y este es el container, la ruta y el file name. Son los que tiene que recibir, que son los que le ponemos aquí. ¿Vale? Entonces, de esta forma podemos jugar con esto. ¿Vale? Podemos tener aquí otros, están configurados exactamente de la misma forma. ¿Por qué? Porque este va a ser el de salida. En la demo luego veremos que yo cojo un fichero CSV y lo vuelco a un parquet. ¿Vale? Entonces, bueno, este es más sencillo porque estábamos trabajando sin el parametrizado. ¿Vale? Y este parametrizado lo mismo. ¿Vale? Podemos ir jugando para ponerle las rutas y los elementos que necesitemos. Entonces, a ver, voy cerrando cositas por aquí. Si en algún momento tenéis alguna duda, alguna pregunta, lo que sea, lo escribís por el Teams. Antonio, tú vete echándole un vistazo y si hay alguien que tenga alguna duda o algún comentario, lo vamos viendo. ¿Vale? Y esté por aquí, Alberto. Okay. Vale. Entonces, ¿cómo podemos hacer este tipo de cosas, ¿vale? Para que nos sean cómodas, ¿vale? Porque hemos dicho, bueno, todo esto, parametrizarlo. Vamos a parametrizarlo para que en lugar de tener un montón de datasets y tener un montón de linked services, tengamos el menor número posible de ellos. Bueno, pues esto, lo ideal es tener toda esta parte configurada por detrás en una base de datos, por ejemplo. De forma que yo en un momento dado me pueda conectar contra esta base de datos y pueda recuperar esa información. Entonces, dependiendo del tipo de fichero que yo quiera procesar, dependiendo del tipo de tabla a la que yo me quiera conectar, yo puedo recuperar de esa base de datos para que recupere un dato en concreto. Puedo ponerle el nombre de la tabla, puedo ponerle los campos, puedo ponerle lo que yo quiera o lo que a mí me interese. Y de esta forma voy a poder jugar. ¿Por qué? Porque una de las cosas para mí malas que tiene Data Factory es esa parte de paso entre entornos, ¿vale? De pasar de desarrollo a pre, de pre a pro, porque para mí a veces es un poco complicado y un poco lioso de no de entender, ¿no? Pero sí de la forma en la que lo hace, ¿vale? Porque al final lo tienes que pasar todo como un blog. Entonces, muchas veces simplemente porque tengas que cargar un nuevo fichero o porque tengas que cargar un nuevo tipo de dato, por ejemplo, pues es muy laborioso tener que hacer todo un pase a producción de Data Factory, cuando a lo mejor si tú lo tienes, luego lo veremos en el proceso planificado, como si tú juegas con ciertos componentes que tienes en Data Factory, como luego veremos, bucles, ese tipo de cosas, puedes hacerlo mucho más sencillo. Entonces, vamos a empezar por algo muy sencillo. Es decir, oye, vamos a conectarnos contra la base de datos. Entonces, aquí yo tengo un lookup, ¿vale? Aquí yo, por ejemplo, ¿vale? Lo que yo tengo definido aquí es una variable, ¿vale? Yo aquí lo he definido como una variable para que sea más sencillo. Aquí es importante una cosa, ¿vale? Cuando vais a trabajar en los pipelines, tenéis dos formas de definir variables, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Aunque tenga este nombre, pero entenderlo un poco así como para que tenga unos parámetros con los que poder jugar. El primero son los parámetros. Estos son los valores que me tienen que venir de arriba. Es como cuando invocamos una función o como cuando un procedimiento almacenado o lo que sea. Estos son los parámetros que nosotros tenemos que pasar y que él está esperando unos valores. Y por otro lado tenemos las variables. Las variables son, pues como cuando hacemos una función o lo que sea, que tenemos esta variable y nosotros definimos aquí el valor. Definimos el valor que nosotros queremos ponerle y ya está. ¿Vale? O podemos calcularlo, luego veremos cómo hacer algún cálculo, etc.
Entonces, yo aquí, por ejemplo, ¿qué le estoy pasando? El prueba base de datos. Este es mi valor que yo tengo, prueba base de datos, ¿vale? Un segundo. Secrets, prueba base de datos. ¿Vale? Entonces yo aquí se lo estoy pasando como una variable, pero en caso de que esto fuese un subproceso que están llamando de otro sitio, pues tendría que pasárselo como un parámetro. Pero trabajaría con ello. Entonces yo aquí le estoy diciendo Azure SQL tabla tem, que es este que hemos visto anteriormente, que lo que me pide es este valor. Entonces yo se lo paso aquí como una variable, si os fijáis, ¿vale? Al darle aquí me aparece. Entonces, tengo distintas opciones, tengo los parámetros, variables del sistema, distintas funciones que luego veremos un poco, vamos, un poco por encima que para poder jugar con ellas, o podemos verlas ya si queréis, ¿vale? Para poder trabajar con un valor para hacer, yo qué sé, funciones de tiempo. Algo muy útil cuando estamos trabajando con ficheros y queremos hacer copias, queremos hacer, por ejemplo, almacenarlo en un área, en un landing zone o moverlo a otro sitio y tenerlos historificados. Pues, por ejemplo, jugar con el nombre del fichero y añadirle un UTC Now con un formato adecuado nos puede venir muy bien porque así historificamos todos los datos y no tenemos que andar forzando nada. Pues bueno, añadir días, horas, ¿vale? Todas las funciones que se nos ocurran en este sentido. Lógicas, ¿vale? Mayor que, menor que, ¿vale? Poder jugar con todos estos valores de los nombres o de los datos que yo vaya recuperando. Recordar lo que decía el otro día. Data Factory para mí no es una herramienta como tal, obviando la parte de los data flows y Power Query, ¿vale? Lo que es la parte, el core de Data Factory, no te permite jugar con el contenido de los ficheros. Puedes jugar con el nombre, con ciertas lógicas para mover datos, con ciertos valores que recuperes de la base de datos, ¿vale? Pero nunca vas a poder procesar en este nivel de cajitas el contenido de tu fichero. Si quieres hacerlo, tienes que hacerlo con los data flows, con Power Query, ¿vale? Los que vimos el otro día un poquito por encima que os expliqué. En alguna otra charla podemos verlo un poquito más en detalle, ¿vale? Funciones con string, concatenar cosas, ver si acaba con lo que os decía, pues, o start with, ¿no? Una que empieza normalmente mucho es start with. Oye, si yo quiero procesar un fichero de una cierta forma, pues yo a lo mejor si yo defino que el nombre de mi fichero esté compuesto pues por un prefijo que me va a decir es el tipo de fichero 1, luego puedo ponerle una fecha, luego puedo ponerle una serie de valores que yo necesite, yo puedo jugar con ese nombre de fichero y si empieza con lo que sea, pues ya lo puedo redireccionar hacia un sitio o hacia otro. O puedo hacer una parte de hacer un split, ¿vale? Y decirme, oye, pues el campo 0, yo voy contra la base de datos y ya me recupero el tipo de fichero que es. Y a lo mejor ahí me viene toda la parametrización de lo que tengo que trabajar con él. Siempre tenéis que darle la vuelta a este tipo de cosas, ¿vale? De intentar no hardcodear nada de código ni nada de lógica dentro del Data Factory para que no tengáis luego aquí un problema o mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí con el lookup, ¿no? Me da la opción de, yo le digo cuál es la conexión contra mi base de datos y yo le estoy diciendo, oye, ejecútame esta query. Pero aquí, como vemos, yo le estoy pasando una query fija. No me deja, ¿vale? Le estoy pasando una query fija. Pero si yo esta query la podría montar en otro sitio, la podría haber recuperado de un almacén de queries y decir, oye, pues según este nombre de fichero, pues tengo que recuperar esta query porque tengo que hacer lo que sea. Entonces, puedo jugar con eso, ¿vale? Siempre tenéis que jugar mucho con esta parte de los expression builders, de construir vuestras expresiones en caso de que sea necesario. Entonces, esto, por ejemplo, si hacemos un debug, ¿vale? No debería tardarnos mucho, porque el otro día, pero si no me da el efecto demo, ¿vale? Eso es una cosa que tengo trabajando con la base de datos de AdventureWorks. A ver si no me da... Vale, ya está. Entonces, yo, por ejemplo, estoy, oye, select asterisco, ¿vale? TP-load data, ¿vale? By metadata. Esto es una tabla de parametrización, ¿vale? Es una tabla que tengo yo creada de parametrización. Entonces, si os fijáis, lo que tenemos aquí es cómo tenemos que tratar aquí. Yo me los he traído todos. Si yo hubiera filtrado o en el web hubiera utilizado y que el fichero empiece por lo que sea o que cualquier otro elemento, podría haber filtrado que en lugar de traerme 10 registros, me habría traído solamente el que lo necesito. Y tengo toda la información. ¿Dónde está el folder? El data lake. Es una carga delta por fecha de modificación. ¿Vale? La fecha de la última modificación que ha tenido este registro es de una cosa que tengo de esta mañana. Está lanzando. Es decir, me lo va actualizando y yo cada vez que voy lanzando voy recuperando esta configuración. Y a partir de todos estos datos yo puedo procesar este contenido, recuperar el valor que yo necesito y con eso aplicar cierta lógica.
que yo necesite, como por ejemplo, cuando yo voy a hacer una carga delta de mis datos, decirle, oye, pero dame los datos a partir de esta fecha, porque es cuando yo he terminado de cargar los datos. Entonces ahí ya puedo seguir cargando aquí información, ¿vale? Y evidentemente tengo que actualizar aquí este dato, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que siempre trabajéis jugando con esta parametrización a nivel también de base de datos, ¿vale? Llevéis vuestra lógica a ese punto. ¿Hola? ¿Algún comentario? ¿No? Vale. ¿Hola? ¿Has escuchado? Bueno. No, Roberto. ¿Sí? Que no, digo que no hay comentarios. Ah, vale, no sé. ¿Cómo es que he escuchado un ruido por ahí? Vale. Entonces, siempre trabajar un poco con esta parte, ¿vale? De parametrización e intentar llevarlo al máximo, para que luego no os encontréis con problemas de que estéis vosotros mismos, que no tengáis capacidad de reacción de movimiento, porque se os ha complicado mucho, tenéis un montón de elementos, un montón de objetos, tenéis cosas hardcodeadas y empiezan a crecer, y luego de verdad se puede volver muy complicado el poder trabajar de esa forma. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora ya voy a un caso de uso un poquito más elaborado, tampoco nada del otro jueves, pero bueno, vamos a trabajar en algo muy sencillo, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser, me voy a conectar contra mi data lake, ¿vale? A ver si quiere, no me da ningún problema. Creo que era este, no, sí era este, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que tengo, ¿vale? Este voy a cambiarle el nombre, porque si no le cambio el nombre. Este es 2023, 01, 30, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo lo que voy a simular aquí es, imaginaros, un proceso que por las noches se levanta y va a coger los ficheros procesados del día anterior o una serie de ficheros que yo tengo del día anterior y los tenemos en CSV y me los voy a llevar a otro sitio, a otra ruta, en un formato Parquet, ¿vale? No recuerdo si era Parquet o Delta lo que había puesto, pero bueno, creo que era Parquet, ¿vale? Nos lo llevamos a llevar en formato Parquet. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver aquí? Pues lo que decía, muchas veces tenemos que jugar nosotros. Parámetros no tenemos ninguno a nivel de variables, ¿vale? Yo aquí los he metido como variables. Un segundo, voy a hacer esto un poco más grande. A ver si me deja hacerlo un poco más grande. Si en algún momento no veis o lo que sea, me lo decís, ¿vale? Para hacerlo un poco más grande. Estos son todos los valores que yo voy a necesitar. Yo los puedo o poner aquí porque ya los he identificado o porque los recibo de algún otro sitio o como los recibo como parámetros, ¿vale? Yo a lo mejor en la invocación desde algún otro elemento puedo pasárselos a Data Factory. Yo aquí me quedo a nivel de variable porque es mi punto de inicio, ¿vale? A nivel de cuál es el contenedor, cuál es el nombre del data lake con el que voy a trabajar, el token que tengo yo del Data Factory, ¿vale? Perdón, del data lake, ¿vale? Que es el token que tengo almacenado en el Key Vault, ¿vale? Que si empieza por este nombre, porque solamente quiero procesar los nombres que empiecen por reseller 6, es decir, solo quiero procesar estos tres tipos de ficheros porque aquí lo está dejando todo el mundo y solo me interesa esta tipología, ¿vale? La fecha, la ruta bronce donde yo lo voy a dejar, la ruta silver, de donde yo estoy leyendo. Son parámetros que aquí yo lo estoy pasando, pero os digo, pueden venir de cualquier otro sitio. Entonces, mi objetivo aquí, ¿cuál es? Que yo voy a grabar o voy a almacenar el contenido en una ruta historificada. Entonces, yo necesito ajustar la fecha. Entonces, yo aquí en Settings, lo que os comentaba, yo le estoy diciendo, oye, cógeme la fecha de hoy, le restas un día. ¿Por qué? Porque me voy a traer los ficheros de ayer. Hoy es día 31 de enero, dame los datos de ayer en este formato, año, mes, día. Entonces, yo este valor ya lo tengo por un lado aquí almacenado. Por otro lado, cuando vamos a procesar ficheros, el get metadata es muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque me va a dar todo el listado de ficheros con los que yo voy a trabajar, ¿vale? Entonces, vamos a ver si lo puedo hacer un poquito grande. Aquí le estoy pasando esas variables que yo necesito. Variable contenedor, el nombre del data lake, el token, ¿vale? Y aquí tenemos algo más, en cierto modo, algo un poco más elaborado. ¿Por qué? Yo le estoy diciendo ya, hazme un concat de la ruta bronce, que es donde yo sé que están estos valores, pues son siempre variables. Puede ser parámetros también, ya os lo comentaba antes, ¿vale? Y la fecha que me tengo que traer los datos, ¿vale? Entonces, con esto puedo trabajar.
A ver, una cosa aquí importante, cuando vayáis a trabajar con este, ¿vale? Los argumentos, ¿vale? Porque tiene aquí tiene varios. Esto es para comprobar si existe, para recuperar el nombre, el tipo de fichero, etcétera. Normalmente, con el que más se suele trabajar cuando vas a recuperar los datos para procesar ficheros, es el child items. Lo que te recupera son todos los ficheros que tienes dentro de la ruta que tú le pases. Entonces, ya a partir de aquí, ahora lo veremos, recuperas estos datos y ya puedes seguir procesándolos. Una vez que tenemos este resultado, lo que vamos a hacer es jugar con ese filtrado. ¿Vale? Lo que decíamos. A mí me interesa solamente procesar estos ficheros. Esto no tiene nada que ver conmigo. Con lo cual, solamente necesito esto. ¿Vale? Perfecto. Yo puedo coger y decirle, oye, a ver, estos valores, ¿vale? Ahora cuando lo pongamos un poquito en funcionamiento, veremos un poco cuál es la lógica que hay por detrás, ¿vale? Normalmente, cuando nosotros ejecutamos un valor, siempre está todo muy basado en temas de JSON. Entonces, esta normalmente es la salida de una actividad previa. Aquí es importante, tiene que estar conectada. Si yo, por ejemplo, pongo una actividad, vamos a poner, por ejemplo, de variables, ¿vale? Si yo, por ejemplo, yo pongo aquí este set variable y lo engancho aquí, yo nunca podré utilizar la variable que fija aquí con este. ¿Por qué? Porque no está conectado. Para yo poder utilizarlo, voy a tener que engancharlo aquí. ¿Vale? Esto me recuerda que el otro día no sé si lo llegué a explicar un poco estas flechas, ¿vale? Un poco para que lo veáis un poco en detalle. Esta normalmente es para cuando todo acaba bien. Todo acaba bien, vamos por aquí. Para control de errores, si algo falla, pues aquí podemos continuar para insertar una traza en base de datos o invocar un servicio, lo que sea. Un servicio REST para mandar un correo de que ha habido un error, lo que sea. Este es cuando se completa, es decir, me da igual lo que pase. Sin error, pues está bien. Me da igual. Cuando acabe esto, tengo que ejecutar otra cosa. Cuando hagáis eso, ojo, porque si aquí os da un error y ponéis aquí el completion, me da igual. O sea, no voy a gestionar las trazas de error. Entonces, ojo con eso, cuando utilicéis este. Y este es un poco más rápido. ¿Por qué? Porque es cuando tú tienes, cuando este elemento o esta cajita no se ejecuta porque ha habido un error en el caso anterior, se va a ejecutar. Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a intentar poner aquí un ejemplo rápido con esto. Si yo, por ejemplo, vamos a jugar aquí con otra. A ver si quiere. A ver si me deja. Ahora, ¿vale? Si me da yo le pongo aquí este valor y por alguna razón esta caja nunca llega a ejecutarse, esta en concreto, porque ha habido un error, porque ha habido un fallo o lo que sea, se me va a ejecutar esta. Esto puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero siempre se va a ejecutar esta cajita. ¿Por qué? Como esta caja no se llega a ejecutar por la razón que sea, ¿vale? Se va a lanzar esta. ¿Vale? Esto es importante y es un poco más rápido. Pero bueno, para que lo tengáis un poco en mente. ¿Qué más? Lo que decíamos, aquí estoy recuperando los valores, ¿vale? El output es la salida de una de las cajitas que yo tengo anteriormente y esto es el valor que yo quiero recuperar. Todo esto está basado en JSON, así que notación punto para acceder a cualquier cosa. Y aquí lo que le estamos diciendo es, oye, las funciones que veíamos anteriormente, ¿vale? Estas funciones, jugando con ellas. Aquí le estoy diciendo, oye, starts with item.name, ahora veremos lo que es el ítem, que es el valor que estamos procesando en este momento, y variables startFile. Es decir, que empiece con este valor. Solamente va a dejar pasar aquellos que cumplen con esta condición. ¿Vale? No sé si tengo por aquí. No lo tengo. Bueno. Luego vemos un poco, cuando veamos un poco todo esto, vemos el contenido de lo que está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, teóricamente, nosotros llegamos hasta aquí y ahora yo me debería haber quedado o me quedaré solamente con estos elementos que yo he recuperado aquí. Yo solo quiero procesar estos 3 ficheros. Entonces, yo puedo decirle, oye, yo aquí he recuperado 3 ficheros, voy a hacer un for each. Es decir, quiero procesar estos 3 ficheros. Me da igual lo que tengan que hacer, yo sé que cada uno de ellos los voy a procesar. Este es bastante útil por lo que os digo, porque cuando tenéis que procesar, aquí estamos trabajando con ficheros, pero imaginaos que tenéis que procesar un listado de tablas de un SQL Server.
podéis trabajar, podéis recuperar de alguna forma de la base de datos cuáles son todas las tablas que tenéis que procesar, las queries que tenéis que ejecutar, lo que sea. Y con este bucle vais a poder ejecutar cada una de ellas. Entonces, no tenéis que hacer, si tengo 3 queries, hacer como 3 cajas, cada una de ellas, para cada query. Lo que os decía antes, buscamos siempre parametrizar toda la información. Entonces, trabajar con esto. Importante, esto es súper útil cuando trabajamos con for each. Parte del secuencial, ¿vale? Si yo marco aquí, este for each va a ir ejecutándose uno a uno. El primero, el segundo, el tercero. Cuando yo le pongo este batch count, lo que le estoy diciendo es que me puedes ejecutar hasta 5 elementos en paralelo. Esto es súper potente. ¿Por qué? Porque el coste va a ser el mismo, porque evidentemente el coste de ejecución es el que es, y vamos a ejecutar y procesar todos los datos. Lo que pasa es que lo vamos a hacer 5 veces más rápido, porque me va a lanzar 5 hilos en paralelo, y cuando acabe uno, oye, ¿hay alguno más pendiente para procesar en el for each? Sí, pues se lo pasa. Entonces, con eso conseguimos el poder trabajar con estos datos, ¿vale? Y aquí yo le paso el value. Luego veremos esto, qué es esto del value, ¿vale? Para que lo vayamos viendo. Entonces, bueno, entramos aquí y aquí lo que tengo es un copy data, ¿vale? Esto es bastante sencillito porque no, lo que os decía, no buscaba hacer nada raro. Lo que veíamos, el file param, que era el que teníamos, y tenemos que pasar a todos estos parámetros. Como veis, yo no estoy hardcodeando nada. Yo le estoy diciendo, oye, cógeme esto, le estoy diciendo a partir de un for, dame el listado de ficheros que quiero procesar y le estoy pasando aquí todos los datos. Yo no estoy hardcodeando nada, con lo cual, si yo tengo que mover datos de una ruta A en CSV a un Parquet en una ruta B, me vale exactamente igual que tener que procesar los datos de un C y llevármelos a un D. Siempre y cuando sigamos un poco con la misma lógica, oye, que el nombre del fichero empiece por no sé qué. Me vale exactamente igual. Solo tengo que jugar con esa parametrización. ¿Vale? Esto es un copy data, esto tampoco tiene mucho, ¿vale? Aquí le estamos definiendo cuál es mi origen de datos, le estamos definiendo dónde queremos dejar los datos, de nuevo, estamos definiendo, todos son variables, concatenaciones que tenemos a partir de ciertos datos, ¿vale? Aquí le estamos diciendo, oye, cámbiame el punto CSV por un Parquet, ¿vale? Porque estamos almacenándolo en formato Parquet para tener esa coherencia, ¿no? Con el respecto a los nombres. Pero todo esto son parámetros, o valores que yo le voy a pasar aquí, ¿vale? Son el file param que teníamos antes y el Parquet, que es el de salida. ¿Vale? Entonces, con esto ya estamos jugando para poder pasarle estos datos. Entonces, si yo ahora me voy aquí arriba y vemos un poco cómo se ejecuta esto, ¿vale? A ver si no me da ningún error, ¿vale? Aquí es lo que os comentaba. Aquí ya va ejecutándose poco a poco. Vamos a ver esto un poquito. Vamos a ver unos segundos. Vale. ¿Veis que ya me está moviendo los ficheros como yo le he puesto que me lo haga en paralelo? ¿Vale? Está ejecutándose todo al mismo tiempo. Entonces, esperemos que no dé ningún error. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con ello, ¿vale? En el debug, nosotros podemos ir viendo las salidas, ¿vale? Esta es la salida. La variable es fecha y el valor es este, que es el que a nosotros nos interesa. Hoy es día 31, como yo estoy buscando lo de ayer, tenemos el día 30. Aquí le estoy diciendo, oye, dame el listado de ficheros. Si os fijáis, lo que yo había puesto aquí en el get list, ¿cuál era? Este es child items. Como yo le he puesto aquí el child items, lo que me está dando, ¿vale? Son los child items que yo tenía. Es lo que decía, todo esto son JSON que tenemos por debajo. Entonces, aquí tenemos los 4 ficheros que hemos visto antes. Seller data, los 3 del reseller, ¿vale? Son todos los elementos que yo tenía por aquí. Si os fijáis, ¿vale? Lo que os decía, esos son JSON. El primer elemento, el array, ¿cómo se llama? Child items, es el array del JSON que hemos recuperado. Es el que yo le cogí aquí, si os acordáis. ¿Vale? Este child items es el nombre del array. Entonces, con eso estoy recuperando cuál es el array que yo quiero procesar. ¿Vale? Y le estoy diciendo que para cada uno de ellos, a ver, cuando aquí no necesito volver a poner todo el elemento, sino que cuando estoy procesando o dentro de un for o en una parte en un proceso como el que tenemos aquí, un filtrado, yo no necesito decirle todos los valores anteriores. Él ya lo interpreta como que es el ítem. ¿Qué es un ítem? Cada vez que yo estoy procesando, esto es un ítem.
el siguiente elemento es este. Entonces, ítem es este elemento, ¿vale? Entonces, como yo se lo pongo 5 veces, o sea, tiene que hacer un filtrado para cada uno de ellos, cada trocito, cada elemento del array es el ítem. Lo mismo para el for. Para el for cogerá sus valores y cada elemento, ¿vale?, le llamará ítem para poder recuperarlo y poder trabajar con él. Entonces, si os fijáis aquí, ítem.name. Si yo me voy aquí, ¿vale? Pues yo creo que esa es una de las cosas más complicadas que luego, a la hora de trabajar con Data Factory, es lo que más cuesta el enterarse bien de cómo gestionan los nombres, de dónde salen las cosas, etcétera. Entonces, como hemos dicho, como este es ítem, lo que nosotros tenemos es ítem.name, que es este valor, ¿vale? Jugamos siempre con la notación punto, ¿vale? Entonces yo me cojo y digo, oye, lo que tenía en el filtrado y que empiece por reseller sales. ¿Esto qué es lo que me lleva? Que cuando yo hago el filtrado, tenía 4 elementos y me he quedado con 3. Son los 3 con los que yo quiero trabajar, ¿vale? Y luego ya lo que tenemos es el bucle de gestión de ficheros, que es el que teníamos por aquí, y todos los elementos de copy data, bueno, que nosotros aquí, ¿vale? Son las salidas, los movimientos de fichero que he realizado. Un copy data, ya os digo, es una de las piezas más simples de movimiento de datos, que me coge de mi origen y me lo lleva a mi destino. La diferencia está, pues, que nosotros lo tendremos aquí en formato Parquet, ¿vale? Nosotros aquí en este caso, creo que lo comentaba el otro día, si no lo digo, para poder ejecutar, podemos ejecutar en local con debug o podemos ejecutar con el trigger para lanzarlo, ¿vale? Aquí otro día lo veíamos que podíamos o tener uno, ¿vale?, o lanzarlo ahora mismo como si fuese un trigger para decirle, oye, mira, ejecutaré ahora mismo, o como un edit, ¿vale?, que era lo que veíamos el otro día, oye, pues yo lo ejecuto cada minuto, ¿vale? Entonces, si yo, a ver qué tengo por aquí esto, aquí, ¿vale? Si yo lo inicio, a ver si no me da, ya me está empezando a dar problemas este. Publisol. A ver si no me da, porque muchas veces luego me va dando problemas. Si luego vemos en la monitorización, como realmente no me da ningún problema, luego en estar moviendo me va a estar copiando siempre los ficheros, pero bueno, para que lo veáis. A ver, new edit, started. Vale, ok. Vale, yo creo que ya está. Vamos a publicarlo de nuevo. Entonces ya con esto, ¿vale?, ya lo tendríamos publicado, ¿vale? Os voy a enseñar aquí simplemente para que lo veáis. Le puse a partir del momento en el que se iniciaba y que se ejecute cada minuto. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es que veamos un poco esa ejecución luego en la monitorización, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a salir de aquí porque no quiero que me vuelva a salir. Entonces, close, a ver si no me da ningún problema aquí en la monitorización. ¿Vale? Proceso planificado, ya se está ejecutando. ¿Vale? Ya tenemos aquí el elemento. ¿Vale? La 7.18, que es de ahora, está in progress. ¿Vale? Un refresh. Entonces, si no hay aquí ningún error, nosotros podemos entrar dentro del proceso planificado y podemos ir viendo lo que se está ejecutando. ¿Vale? Aquí en este caso, bueno, pues ya ha terminado. ¿Vale? No sé por qué me lo pone todavía aquí. Tenía que terminar ahora. ¿Vale? Ya lo he ejecutado y me aparece aquí como en éxito. Como yo le he puesto cada minuto, hay 19, pues me lanza el siguiente. ¿Vale? Estamos constantemente lanzándolo cada minuto. No tendría mucho sentido, estamos moviendo el mismo tipo de fichero. Y si os fijáis, lo que estamos haciendo aquí, pruebas, bronce, para ver el resultado en Silver. ¿Vale? Si os fijáis, estas son las pruebas del otro día que estuve haciendo para la primera parte, que no lo dejamos para esta. Y aquí tenemos los de hoy. Estamos dejando todos estos ficheros. Si os fijáis, son 19, hay 19. Si yo voy actualizando, pues en algún momento me pondrá ahí 20, ¿vale? Pero va copiándolos todo el rato. Si tuviésemos algo más elaborado, con más lógica, cogiendo de distintas rutas, etcétera, podríamos tenerlo esto aquí montado y funcionando, ¿vale? Vale. El otro que quería ver con vosotros, ¿vale? El otro yo voy a ir mucho más rápido porque nos basamos en las mismas ideas, ¿vale? Este lleva un poquito más de parametrización. ¿Por qué? Porque aquí mi objetivo es que cuando yo suba un fichero a mi repositorio, ¿vale? Lo que yo voy a conseguir con esto es que se lance el proceso por detrás automáticamente para poder cargarse el dato. Entonces, yo aquí, de nuevo, yo tengo mis, las variables, ¿vale? Donde yo le paso
cuáles son las rutas que yo necesito y al final el objetivo ¿cuál va a ser? Oye, le estoy definiendo cuál es el contenedor de donde yo quiero recuperarlo. Aquí es importante, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que cuando yo estoy trabajando para que el servicio de Azure, el Event Grid, me genere o me dé la información, ¿vale? De cuál es el fichero donde yo lo he dejado, lo tengo que recuperar de algún sitio. Y es este elemento, es decir, el pipeline parámetros ruta, es decir, me va a saltar de, oye, ¿qué es lo que yo estoy leyendo? ¿Vale? Entonces aquí tengo que recuperar cuál es el contenedor, tengo que definir cuál es mi ruta, ¿vale? Para decirle, oye, hazme un reemplazamiento. ¿Por qué? Porque yo necesito coger de mis datos dónde están para decir dónde tengo que llevarlos, tengo que recuperar cuál es el contenedor. Recordar, esa parametrización que nosotros poníamos anteriormente nos está obligando a que tengamos que estar constantemente, o sea, no constantemente, pero bueno, que nos obliga a que tengamos a lo mejor una mayor lógica de configuración, ¿vale? Tenemos que dividir las cosas más, tenemos que pasárselas de la forma adecuada, pero así vamos a conseguir que toda la información sea un poco más, o sea, que la forma de procesar los datos sea mucho más parametrizable y sea mucho más cómoda, ¿vale? Esta es la parte de bronce, que aquí vamos a recuperar nuestros datos. Bueno, intento ir un poquito más rápido porque realmente ya nos estamos yendo un poco de tiempo, ¿vale? Entonces, aquí recuperaríamos y le diremos, oye, concaténame la ruta con el contenedor que tengamos, ¿vale? Aquí, esto es lo de antes de ajustar la fecha, y aquí tenemos el copy data. Si os fijáis aquí, como yo no estoy leyendo de un directorio donde voy a tener n ficheros, yo lo que hago directamente, este es el copy data. Es exactamente lo mismo que tenía antes. El mismo copy data con todos estos valores, ¿vale? Que tengo aquí con mi sync, ¿vale? Entonces yo me voy cogiendo y me voy subiendo todos estos valores. Y realmente es lo mismo. De nuevo, yo tengo definido un trigger, ¿vale? Que yo lo tengo aquí sobre mi carpeta, ¿vale? Que son los distintos elementos. Yo aquí le he puesto, es de tipo trigger, cuál es la cuenta, el data lake sobre yo quiero recuperarlo, cuál es el contenedor. Tengo que decirle sobre qué ruta quiero leer, ¿vale? Sobre qué ruta quiero recuperar esta información y cuál es el final o en qué acaba o la extensión de mi fichero. No tengo por qué indicárselo, pero bueno, para decirle, oye, cárgame solamente los que estén, ¿vale? Aquí pruebas, Silver Trigger, Resellers, ¿vale? Aquí donde vamos a subir el fichero. Entonces yo aquí, Bronze Trigger, Resellers, es esta de aquí, Bronze Trigger, bueno, perdón, es Silver Trigger. Bronze Trigger, Resellers, ¿vale? Que es donde yo voy a subir el fichero que quiero mover. Puedo decirle, oye, cuando se crea el blog o cuando se borra este blog. Entonces, bueno, ignorar si tenemos blog vacíos, etcétera. Bueno, estas ya son cosas más elaboradas, pero lo que yo le estoy diciendo aquí es que me ejecute este trigger, ¿vale? Que cuando se reciba este fichero, es decir, cuando en estos elementos, en esta ruta, en esta data lake, en esta ruta, se suba un fichero que cumpla con estas condiciones, ejecute algo por atrás, ¿vale? Entonces, este la vamos a iniciar, ¿vale? Los filtros. Si os fijáis, ¿vale? Esto es importante. Cuando nosotros estamos definiendo el trigger para poder lanzarse, tenemos que decirle, esto es fijo, ¿vale? Eso sí que hay que ponérselo y es así. El trigger body, porque es el valor que estamos recuperando o que nos está pasando el event grid, ¿vale? El folder path y el file name. Esos son los valores que yo tengo que recuperarlos y que son luego los que yo utilizo. Por aquí. A ver, que yo quiero continúe, sí. Vale, quiero probarlo. Vamos a hacer un publish de todo. Entonces ya con esto, una vez que lo tengamos publicado, ya tenemos el trigger funcionando. Entonces, en cualquier momento, yo subo el fichero y ahora cuando lo... Espera a ver si termina esto. Vale, se supone que esto ya ha publicado toda la información. Aquí en monitor, bueno, seguimos cargando ficheros, ¿vale? Lo que os decía antes, aquí seguimos cargando ficheros para que veáis que se procesa y ahora lo que yo voy a hacer aquí, bronce trigger, upload, a ver si no me da aquí algún problema. Vale, creo que no tengo por aquí el fichero. Vamos a tener aquí un problema. A ver. Un segundo, dejarme que lo busque. Esto es el efecto demo que no lo tenía.
antes preparado. A ver, porque me está dando. Son las típicas cosas que quiero ver aquí una cosa. Dejamos un segundo. A ver, lo tengo localizado. Vale. Vale, ya lo tengo localizado. Vale, disculparme. Entonces, si no hay ningún problema ahora, ¿vale? Yo tengo esto por aquí. Entonces, yo le cojo, por ejemplo, este de Sales América. ¿Vale? A ver si no me da ningún. A ver si quiere. Vale, así. Vale, ya lo tengo aquí subido. ¿Vale? Entonces, ahora, si no ha habido ningún problema ni nada, si yo vuelvo aquí, Factory, Monitor, ¿vale? Proceso trigger. Es el que teníamos antes, hemos dicho, oye, nos va a coger este proceso y nos lo va a levantar. ¿Vale? Y si no hay ninguna complicación, ya me está haciendo el movimiento del fichero. ¿Vale? Exitoso, ha movido todos los datos. ¿Vale? Entonces, si yo me voy aquí ahora a ver dónde lo teníamos aquí, ¿vale? Que antes no teníamos nada, en Silver Trigger, Resellers. Aquí, si os fijáis, aquí no le he cambiado la fecha, porque antes le había puesto el día 30. Ahora, como yo es un fichero que estoy procesando ahora mismo, ¿vale? Es el del día 31. Entonces, yo aquí entro y tengo ya este fichero, ¿vale? Ya he movido mi fichero, ya está en formato Parquet y ya lo tengo y podré procesarlo en cualquier otro elemento. Entonces, al final, Data Factory me da una gran capacidad de poder procesar datos de distintas formas, siempre muy orientado a batch. Yo no le veo para estar trabajando en real time, ya lo comenté el otro día. Entonces, todo el tema de procesamiento, yo os digo, de cargar datos a pues, ejecutar un proceso de forma diaria, cada 6 horas, etcétera, nos proporciona mucha flexibilidad. Esta capacidad de cuando nosotros tenemos un fichero, procesarlo, cargarlo, llevárnoslo a una base de datos para que sea consultado, por ejemplo, por un Power BI, por un dashboard, etcétera, es súper cómodo, ¿vale? Porque nosotros podemos lanzarlo. Aquí es algo muy sencillo lo que yo he hecho, ¿vale? Es un copy data, pero podemos integrarlo con Databricks, podemos integrarlo con otras herramientas para poder hacer trabajos o transformaciones más complejas, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que me he extendido un poco más de lo que yo pensaba. Entonces, espero que más o menos con esto os quede claro un poco la forma de trabajar, cómo enganchar las cosas, cómo trabajar con los triggers. Lo que sí quería ver, y para no irnos mucho, a ver dónde está, ¿vale? Un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Como buenas prácticas, ¿no? Que yo tengo identificadas y que yo quiero que os la llevéis un poco bajo el brazo, ¿no? Que tengáis en cuenta límites de servicio, lo que os decía, número máximo de elementos 5.000, es decir, solo podemos tener 5.000 elementos en un servicio de Data Factory. Si necesitamos subirlo hay que contactar con soporte, no sé qué y tal, pero tenemos 5.000. Yo he encontrado proyectos que han llegado a estos 5.000, pero porque han empezado a crear pipelines, datasets, linked services, a crecer y se convierten en cosas bastante complicadas, ¿vale? Máximo de actividades por pipeline, por eso tenéis que utilizar como modularizar mucho vuestros pipelines para que podáis reutilizarlos en otros sitios y que no superemos de estos 40. Número de parámetros por pipeline. El for each, que os decía antes, ¿vale? El número máximo de elementos que podemos pasarle son 100, es decir, si tenemos más de 100 ficheros, ¿vale? En un elemento, no vamos a poder recuperarlo, porque nos da hasta 100. Tendríamos que buscar alguna otra alternativa. Paralelismo de 20, es decir, yo puse a 5, ¿os acordáis? Decía, podemos ejecutar 5 elementos en paralelo.
Aquí tener cuidado con esto, ¿vale? Solamente podemos dar hasta 20. Bueno, temas de data flows, no los hemos visto, pero bueno, son importantes tenerlo en cuenta. Caracteres por expresión. ¿A qué me refiero por caracteres por expresión? Cuando yo, por ejemplo, hago un set bronce, ¿vale? Bueno, este no, aquí, ¿vale? Porque estaba en la visión de settings, por ejemplo, ¿vale? Este de filtrado. Yo aquí no puedo pasar de ese valor, es decir, esta es la longitud máxima. Esto además, ¿por qué nos viene bien? Porque, o sea, es muy grande porque son más de 8.000 caracteres, pero nos viene muy bien para que así vayamos modularizando, vayamos jugando con esta parte de variables y haciendo poquito a poco el trabajo. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, luego empezar a meter un montón de rutas y hacer este procesamiento, y aquí lo tengo mucho más sencillo, pero así, cuando yo voy haciendo un debug, voy viendo los resultados poco a poco. Nadie me impide meter todo lo que yo tengo aquí metido, meterlo directamente en el copy data o hacer cosas mucho más complejas. Pero a la hora de hacer el debug, de procesarlo, etcétera, es mucho más sencillo tener un poco más separado. ¿Vale? A ver, más cosas. Vale, esto ya lo habíamos visto. El tema de las Data Integration Units. ¿Os acordáis? Esto lo vimos en la sesión del otro día. Nosotros, cuando vamos a hacer un copy data, muchas veces está puesto siempre en auto. Está fenomenal, porque así, cuando tenemos muchos datos a procesarlo, estos van escalando y van subiendo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que si os fijáis, el número mínimo, cuando está en automático, está entre 4 y 32. Aquí hay alguno para 2, pero también tenemos aquí entre 4 y 16. Es decir, empieza en 4. Entonces, en procesos muy cortitos, ¿vale? Que tienen que mover muy pocos datos, estamos pagando el doble de lo que deberíamos pagar. Y los copy data, yo creo que son de los elementos más importantes que te puedes encontrar para mover datos dentro de Data Factory. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Yo he visto proyectos de por cambiar esto de un auto a un 2, reducir la factura en un 35, 40%, ¿vale? Porque hacían un uso bastante importante de los copy data, eran procesos muy chiquititos, entonces aquí se les iba bastante dinero con esto, ¿vale? Eso también es configurable, es decir, lo mismo que en otros valores hemos visto que podíamos configurarle, yo puedo configurarla aquí, decir, oye, este copy data, como un parámetro más de esa base de datos hipotética que tengo, si a lo mejor es esta tabla, le pongo un auto, si es esta otra tabla, le pongo un 2 porque es muy chiquitita, porque es una maestra con pocos datos, o le pongo 8, 16, o le fijo yo lo que yo quiera, o se lo pongo en automático, ¿vale? Pero a lo mejor hay otras en las que le puedo decirle, oye, ponme este valor que he extraído de la base de datos. Y así parametrizo y juego mucho más con ese coste, ¿vale? Temas de modularización. Intentar ejecutar canalizaciones de forma que podamos trabajar con estos elementos, ¿vale? Y ojo, eso es importante, no lo dije antes, los pipelines solo reciben parámetros de entrada, no generan valores de salida. Es decir, yo le paso el valor, no tengo ninguna forma de poder recuperar algún valor que salga de ese pipeline que yo estoy ejecutando, ¿vale? Hay alguna forma de hacerlo, pero tienes que escribir en base de datos y que desde la siguiente pipeline te lo lea o escribirlo en un fichero, pero no hay ninguna forma, y eso para mí es una cosa que habría que mejorar, de que podamos retornar valores para que una vez que yo salgo pueda utilizarlo el siguiente elemento, ¿vale? No tengo forma de poder recuperar esos valores que teníamos anteriormente, ¿vale? Todo lo que decíamos antes de la parametrización, parametrizar, parametrizar y parametrizar, ¿vale? Yo creo que esto es uno de los secretos y lo que os decía que yo creo que quiero que os llevéis un poco de aquí. Pipelines, no me ha dado tiempo a hablar de ellos, echarles un vistazo, ¿vale? Son bastante cómodos a la hora de, cuando tengáis funcionalidades que son muy repetitivas y tenéis que ejecutarlas varias veces, definir ese pipeline como un template y podéis instanciarlo de una forma mucho más rápida. Simplemente cambiéis ciertas configuraciones y con eso ya podéis trabajar, ¿vale? Ojo con esto, los templates no solo encapsulan el actual pipeline, sino todo lo que tengamos por debajo. Es decir, si yo me voy a este que teníamos aquí, y esta canalización por debajo tiene más canalización, o sea, tiene más subprocesos, ¿vale? O invocación, lo que me hace es que me encapsula todo ese árbol que tengamos hacia abajo. No solamente lo que tengamos o este pipeline, por ejemplo. Si yo hago como un template de este pipeline, no me coge solamente estas 5 cajitas, me coge estas 5 cajitas y todo lo que haya dentro de estas 3 y me lo empaqueta, ¿vale? Entonces tener cuidado con
con eso porque eso puede dar a lo mejor algún susto o alguna cosa rara. Diferencia entre orquestación y procesado, ¿vale? Data Factory, Synapse, etcétera, funcionan muy bien como orquestadores para procesamiento, derivarlo a herramientas de procesamiento, Databricks, Synapse, los Dataflow que tengamos, pero no nos va a valer Data Factory como tal, la parte core, no nos va a valer para esto. Importante también, seguridad y seguridad, ¿vale? Seguridad de acceso, todo en el Key Vault. Seguridad de nuestro código, no he llegado a entrar aquí, pero todo en DevOps o en GitHub, ¿vale? Para que no perdamos nada de información. Seguridad en los despliegues, ¿vale? No he llegado, me hubiera gustado entrar un poco en la parte de los ARM templates, ¿vale? Pero bueno, esta pase entre entornos, ¿vale? Que yo pongo ahí punto muy, muy mejorable, ¿vale? Pero bueno, tenemos que meterlo, ¿vale? Para que esta integración sea, o sea, este paso entre entornos sea lo más sencillo posible. Y, por último, os recomiendo, si os interesa Data Factory, buenas prácticas, etcétera, os recomiendo que echéis un vistazo a este post, ¿vale? Bastante completo. Este tío controla muchísimo, es un MVP de datos, es increíble. Entonces ahí vais a tener, hay cosas que yo he contado aquí, cosas que yo aquí no he contado por falta de tiempo. Os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale? Este tío es increíble y este post, la verdad es que está bastante completo. O sea, fijaros que lo escribió en el año 2019, ¿vale? Como por aquí, en el año 2019, pero lo va actualizando poco a poco, ¿vale? Ahora va por el 2021, pero bueno, va actualizando el blog con cosas nuevas que van surgiendo. Y ya está. Con esto un poco acabo. A lo mejor me dio un poco más de tiempo de lo que yo pensaba. Pero no sé si tenéis alguna pregunta. Si no, bueno, tenéis un poco mis contactos por Twitter, por LinkedIn. Me podéis contactar y podéis preguntarme, o si queréis hacerlo ahora, pues podemos verlo. Gracias, Roberto. Ha sido una horita, yo creo que ha estado bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Me se han dejado asustados? No, a ver, Data Factory es denso, tiene sus peculiaridades. Yo creo que es la columna vertebral de Azure para procesamiento de datos, ¿vale? La parte batch. Entonces, yo creo que todos los que trabajemos en datos, en Azure, en más de una y en más de dos ocasiones vamos a pegarnos con Data Factory. Sí, como has dicho, para la parte de orquestar es indispensable. Eso está claro. Por la parte de procesamiento se puede derivar a otros motores de procesado, pero para la parte de orquestación, pues es lo que hay que usar. Espera un segundo, aquí en el chat. Pregunta Ángela que si lo que colocaste en las variables se puede poner como parámetros. Sí, pero entonces lo que estamos obligando es a que el proceso invocador me los tiene que pasar. Es la diferencia. Un parámetro, tú imagínate una función, ¿vale? O un procedimiento almacenado, de donde vengas. Tú le pones esos parámetros, es decir, el objeto o el elemento invocador tiene que pasar esos parámetros. Sin embargo, una variable es un elemento interno a mi procedimiento almacenado o mi función o como quieras llamarlo. Es algo interno que vive solamente dentro de mi elemento. En este caso, dentro de mi pipeline. Si yo esa variable necesito pasársela a un objeto, a otro pipeline que yo tenga por debajo que esté invocando, se lo tengo que pasar y se lo pasaré como un parámetro. ¿Vale? Porque esta variable solo vive dentro de mi pipeline y para yo poder recibir un elemento de mi clase padre, llámalo clase padre o pipeline padre o de donde sea, se lo tengo que pasar como un parámetro, ¿vale? Es la diferencia. ¿Vale? Eso es muy importante que lo tengáis ahí en cuenta. ¿Vale? No sé si te contesto. Está escribiendo Ángela. Dice que sí, que muchas gracias. A mí, bueno, personalmente me ha gustado mucho la sesión porque es muy fácil en Data Factory ponerse a enseñar cajitas y ver cómo funciona un flujo sencillito, pero al final creo que las buenas prácticas que has contado y los aspectos que debemos tener en cuenta son fundamentales cuando uno se enfrenta a un proyecto de verdad, ¿no? De la vida real. Claro. Así que yo creo que... Es complicado. Es complicado y tú también te habrás visto muchos Data Factories que empiezan a crecer y a crecer y a crecer
Y luego llega el día a día y la gente que está haciendo el mantenimiento se vuelve loca, o sea, porque es que tienes un montón. Entonces, tienes que tener siempre, yo os decía, llevaros en mente parametrizar, parametrizar, parametrizar vuestros conectores, vuestros datasets, cosas en base de datos que recuperéis de base de datos para que simplemente con tocar en base de datos no tengáis que tocar el Data Factory, porque si no muchas veces es una locura. Podéis parametrizar incluso, oye, a partir de un tipo de fichero recuperando de base de datos, cuál es el notebook de Databricks que tienes que ejecutar. Y le estás diciendo, oye, y le paso el fichero y ya me lo procesa Databricks, por ejemplo. Y no me meto en lógica de procesamiento. Que no cometáis el error de meter lógica de procesamiento dentro de Data Factory, porque es otra locura de que cada necesidad de negocio luego va variando y resulta que, pues es que este pipeline no me vale, pues vale, empieza a crecer y genero otro. Y te encuentras en grandes clientes con 500 pipelines y que nadie sabe muy bien cómo funciona y llegan, esto hay que tocarlo y todo el mundo se echa a temblar. Sí. Lo que acabas de decir es fundamental, ¿no? Al final, todo lo que has enseñado de parametrización, acabas de decirlo tú mismo. Bueno, nosotros como lo hacemos es con una base de datos de metadata. Y al final, toda la definición de flujos, orígenes, objetos de origen, ficheros, rutas, etc., etc., pues están tablas. Entonces, si necesitas cambiar algo, vas a la tabla, lo cambias y automáticamente en la siguiente ejecución todo funciona, ¿no? Correcto. O Y si tienes que eso, cargar una tabla nueva, tú tienes una tabla, simplemente tienes en una tabla de parametrización, oye, hay que cargar una tabla nueva. Si lo tienes bien hecho, metes tu metadata, como tú vas a buscar, de, oye, mañana en lugar de recuperar 10 registros, va a recuperar 11 y te va a tramitar las 11 tablas. sí, sí, Si lo tienes bien montado, claro. así es, así es. Vale, pues gracias de nuevo, Roberto, por estas dos sesiones que yo creo que han sido muy chulas, pues para eso, ¿no? Por lo que estamos hablando, para ver las opciones que tenemos a la hora de orquestar pipelines de datos y más concretamente Data Factory, pues porque es la herramienta que se utiliza para todo lo que tiene que ver orquestación y has matizado muy bien, orquestación, no procesado, ¿vale? Es decir, al final esto no es una herramienta de ETL al uso, por decirlo de alguna forma, a lo que estábamos acostumbrados a hacer en otras plataformas, sino básicamente para orquestar. Vale, pues nada, simplemente compartir con vosotros que la semana que viene tenemos sesión también, ¿vale? Es decir, la semana que viene, día 7, Richard estará hablando de streaming estructurado con Spark, ¿vale? En Synapse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues veremos cómo haciendo uso de un cluster Spark y todas las librerías de streaming, pues podemos hacer parte de ese procesado que ha contado Roberto, orquestado, eso sí, con Data Factory, pero ejecutándose con las librerías de streaming estructurado de Spark, ¿vale? Así que os animo a apuntaros y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Buena tarde a todos. Gracias, un Venga, saludo. gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.